¿Cómo se llama el tema de esta semana? ¿Ya se le olvidó o no? Ah, ¿usted quiere buscar a Dios? Espero, mi hermano, que lo que hemos estudiado en este mes nos deje un horizonte claro. Apenas, este es un estudio como los demás, que apenas empezamos como a meternos un poquito, hacemos la introducción y nos vamos metiendo un poquito en lo que es el tema en sí, pero de todas maneras sabemos que ya nos queda como todo un derrotero para estudiar, nos queda como el tema muy claro para seguir estudiándolo. Entonces quisiera que fuéramos a Mateo. ¿Sí? ¿Fue Mateo? Vamos a ver lo que leímos ayer. Sí, Mateo 18. ¿Recuerda que le dije que no lo íbamos a estudiar, que lo dejábamos para hoy? Déjeme entonces recordarle. El Señor Jesús en Mateo empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a una semilla que se siembra así, unas palabritas, y eso crece en el corazón del ser humano, se hace grande, se hace potente, se hace poderoso, cuando es la semilla del reino de los cielos y no es la semilla de una religión. También dice que el reino de los cielos es tan valioso que el ser humano debería dejarlo todo sin dejarlo, ¿no? ¿Usted lo entiende? Debería dejarlo todo sin dejarlo para poseer el reino de los cielos. Aquel hombre que lo vendió todo. Quiere decir que lo más valioso para ese hombre fue el reino de los cielos, y a través del reino de los cielos pudo disfrutar de todo lo que el Señor le había entregado en esta tierra, pero prestado. ¿Cuántas cosas son suyas en esta tierra? Ninguna. ¿Somos dueños? No, porque en el reino de los cielos aquel que se hace dueño de algo material es rico, y los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es muy valioso. Ahora, si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para poder encontrar al Rey, para poder toparnos con el Rey y entender quién es ese Rey, qué quiere ese Rey, para saber si nosotros estamos en esa comunión con el Dios de los cielos, si buscándolo lo hemos encontrado, buscadlo mientras pueda ser hallado, dice el Salmo. Entonces vamos a estudiar Mateo capítulo 18 desde el versículo número 23. Eso tiene una enseñanza, y no le voy a explicar todos estos textos. Vamos a ir al punto central de la enseñanza. Léalo conmigo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, diga conmigo, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Primera parada, primera pausa en este punto. Medite a través del pecado cuánto le debíamos a Dios. Medítelo. ¿Habíamos pecado? ¿Habíamos perdido la vida? La Biblia dice que andábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí es así o no? Bueno, ¿quién te resucitó? Jesucristo el Señor, el Padre a través de Jesucristo. Y le debíamos mucho, le debíamos nuestra vida y ni con ella le podíamos pagar. Mucho le debíamos al Señor. Por eso estábamos vendidos a Satanás. Óigalo bien. A causa del pecado nos habíamos separado de Dios, éramos enemigos de Dios y estábamos en las manos de Satanás. El hombre sin Cristo en las manos del diablo, entonces está expuesto a cantidad de cosas malas, enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma, depresión, ansiedad, desesperación, deseo de morir, etc. Eso éramos nosotros. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ¿cuál de nosotros podría haber llegado a pagar el precio por el pecado que cometimos? Y por el pecado que estábamos cargando, porque es que lo tremendo es que según la ley del cielo, la ley de Dios,
el padre siempre dejará herencia, buena o mala, a sus hijos. Y esa herencia que usted recibió, muy buena, teníamos que cargar con ella, no solamente, mire, como que no fuera suficiente con nuestros propios pecados, veíamos en nuestra vida las consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Claro, la misma enfermedad que le dio a su mamá, le dio a usted. La misma enfermedad que sufrió su papá, mire, usted tan joven y ya le empezó. Y los médicos siempre preguntan, ¿usted tiene algún familiar así? ¿Su papá, su mamá? ¿Le ha dado algo? Porque de una quiere poner sobre su vida, a usted también le va a dar. Si no tiene, le va a dar. Bueno, porque hay una ley que hasta ellos han entendido, y es la ley espiritual de la multiplicación del Padre sobre los hijos. Listo. No podía pagar, así como nosotros nunca hubiéramos podido pagar lo que debíamos por el pecado. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle. Nosotros estábamos vendidos al diablo. Adán nos vendió al diablo, entiéndalo claramente. Adán nos vendió al diablo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo le iba a pagar esa cantidad de dinero? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo? No lo olvide, son dos cosas: libertad, le soltó libertad, y perdón, no debes nada. Eres libre, no debes nada. Así te dijo un día el Señor. ¿Cómo te dijo el Señor? A ver, ponga su nombre ahí. Héctor, eres libre, no debes nada. Un día el Señor me dijo así. ¿A usted también cómo le dijo? Héctor, eres libre, no debes nada. Eso, listo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como 2 millones y algo, un poquito más de 2 millones. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este al menos tenía la posibilidad de pagarle. El otro, ¿cuándo iba a pagar semejante millonada? Pero este le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, no quiso. Se sintió tan justo, tan bueno, que no aceptó perdonar. Aquí en este punto, antes de llegar al final, medite si de alguna manera usted puede estar viviendo esto. Se siente tan bueno, tan buena, que le parece injusto ir a perdonar a ese hombre o a esa mujer. Mire, como consejero de familia, como consejero, me he dado cuenta que en el pensamiento del ser humano es fácil que Satanás ponga un engaño, porque me he encontrado con muchos hombres y mujeres que, cometiendo muchos errores, porque no han cometido el pecado de su cónyuge, entonces se sienten tan santos, se sienten tan santas, que perciben que no es justo tener que perdonar al hombre malo. Sí. Y le doy un testimonio así rapidito. Sucede mucho en que una mujer con su esposo se rebela, se resiste, desobedece y hasta lo invita a que se largue. Eso sí, ella no mira a nadie, ella es santa, pero amargada. Santa, limpia, pura. Ella no ve ni televisión, es tan pulcra la hija de Dios. No, eso no hay guantes blancos con que agarrarla. Ella es santa, pura, pero amargada. Cuando ese hombre comete un error, cuando ella lo sorprende mintiendo, cuando lo sorprende por ahí viendo páginas inadecuadas, ella se llena de toda la razón que el diablo le da para decir: no, olvídese, que se largue ya, fuera, cochino inmundo, hijo del diablo.
porque ella no tiene esa clase de pecados, pero es amargada, pero es rebelde, es desobediente. Le mostró el camino al otro. Y cuando entonces llega a consejería, se le recomienda y se le dice: mire, usted tiene que perdonar. ¿A quién? Pero si es que yo nunca hice nada de eso. ¿Y cómo es que este tipo viene y me... No, olvídese. Bueno, la situación en el alma del ser humano es bien compleja, porque la persona piensa que si el otro no merece perdón, esa persona, hombre o mujer, se puede quedar sin perdonar y que Dios le va a justificar. Este pensó que aquel que le debía, ¿cuánto? 100 denarios, que como no se los podía pagar, no tenía perdón. Y como no tenía perdón, lo echó en la cárcel. ¿Sabe qué tipifica la cárcel? ¿Sabe qué tipifica eso? Encerrarlo en un reproche permanente. Es que olvídese, mire, ¿qué tal? ¿Sí viste? ¿No te das cuenta? Mira ese tipo, ¿cuánto hace que me debe esos 100 denarios? No, olvídese que pague, no sé, que venda la bicicleta, que venda la moto, no sé, pero que pague o la... No, eso es. Eso hace a un quebrantado, cuando una persona se enseñorea de él por lo que le hizo, por lo que le debe. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? ¿Y cuántos deben perdonar a todos los hombres todas sus ofensas? ¿Cuántos? ¿Sabe, hermano, que aquel que dice que está buscando de Dios tiene que conocer que para poder encontrarse con Él, para poder encontrar a Dios, tiene que aprender que en el reino de los cielos, los habitantes del reino de los cielos, perdonamos las ofensas de los demás? No hay de otra. No, escúcheme, no hay de otra. No existe argumento, no existe razón, no existe motivo para que un integrante, un habitante del reino de los cielos retenga el perdón de alguien. Quisiera decirle que hay un pero no lo hay. Que hay una acepción, que haya, no lo hay. Haya hecho lo que haya hecho, en el reino de los cielos no se acepta otra cosa sino el perdón. Le repito, no importa lo que haya hecho, porque no depende del otro, depende de usted. No depende del otro, depende de usted. Dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, que son los demonios que atormentan a aquellos que no han perdonado. Los verdugos son demonios que atormentan a aquella persona que no ha perdonado, que ha guardado un reclamo, que ha guardado un enojo contra alguien. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Le quitó el perdón y le quitó la libertad. ¿Qué era lo que el Señor le había dado? Lo dejó libre y le perdonó la deuda, ¿sí o no? Le dijo: eres libre, no me debes nada. Y le quitó las dos. Le dijo: no eres libre, te voy a poner encima un atormentador. El verdugo es un espíritu de tormento que aflige, que angustia, que enferma. Porque el que dice que vive en el reino de los cielos, que está buscando a Dios y no entiende que para encontrar a Dios tiene que perdonar a los hombres sus ofensas, se engaña.
ese nunca va a encontrar a Dios. Está buscando a Dios y no ha perdonado, no se engañe. Puede ser un religioso, pero un habitante del reino de los cielos, un hijo de Dios, heredero del Señor, no. Hermano menor de Cristo con todos los derechos del primogénito, no. No. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, no de labios para afuera, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Porque es que, hermano, cuando yo conocí el Evangelio, entonces, pues no se había entendido esto muy bien. Y entonces alguien iba donde el pastor y el pastor le decía: hermano, es que usted tiene que perdonar a su papá, tiene que perdonar a su mamá, tiene que perdonar. Vaya. Y sin explicarle mucha cosa, gracias al Señor podemos hoy explicarle cuáles son los pasos de esto. Vaya, pídale perdón a su papá. Y ese hombre, esa mujer, jovencita, pensaba, después de que me maltrató, después de que me rechazó, después de que hizo lo que hizo conmigo, me negó, voy a tener que ir a pedirle perdón. ¿Perdón de qué si yo no le hice nada? Si él fue el que me votó, si él fue el que me negó, yo aguanté hambre por él. Pero entonces el pastor le insistía: vaya hombre, vaya, pídale perdón. Como no tenía todo el contexto y toda la historia bíblica, como no tenía el pro y el contra de no perdonar o de perdonar, entonces la persona iba así, de mala manera, y se paraba: es que necesito hablar con usted, apá. Sí, mijo, dígame, ¿qué? Perdóneme. Y por dentro decía: no sé por qué, pero me mandaron. Perdóneme, es que estuve donde el pastor y me dijo que tenía que pedirle perdón. Ahí le dejo eso, pues, hasta luego. Entonces la Biblia dice, lea el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso es que el Señor dice: mire, primero conozca el reino, primero busca el reino para poder que encuentre al rey. Porque si usted no conoce el reino, cómo se funciona en el reino, usted va a estar enredado, va a estar desviado, equivocado, diciendo que anda buscando a Dios, pero desobedeciéndolo. No. Mateo capítulo 6. Esto lo hemos leído, pero lo seguimos leyendo, ¿sí o no? 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, como consecuencia de tu perdón sincero, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No, hermano. Eso es un engaño. Eso es una gran mentira que muchos disque cristianos han dejado llegar a su vida, que están buscando a Dios cuando ni siquiera han perdonado a esa persona que según ellos los ofendió tanto, los lastimó tanto. Entonces, ¿de qué sirve la obra del Espíritu Santo en el cristiano si ni siquiera lo más básico ha podido lograr, que es perdonar? Claro, hermano, claro. No, eso, mire que el Señor, siendo Dios, dice que por amor de Él mismo ha perdonado a la humanidad. Entienda esto: si el Señor dice que por amor de mí mismo yo los he perdonado, significa que Él sabe que si Él, como Dios, no le perdonara a los hombres sus ofensas, podía ser afectado. Él mismo, como Dios. Vea, léalo conmigo, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué es borrar tus rebeliones? Perdonarlo y limpiarlo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y el cristiano, hermano, es que tan sabio y tan entendido y llenándose de argumentos para decir que lo perdone Dios.
Uno no tiene por qué perdonar a nadie, uno que lo perdone Dios. Ese tipo es muy mal. Otros que asocian el perdonar con volver a dejar a meter ese foco de daño, ese instrumento del diablo en la casa otra vez. Entonces dicen que no lo puede perdonar, porque si lo perdonan tienen que volverlo a recibir en la... No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Perdonar es que usted le entregue al Señor todo el dolor, todo el reclamo, todo el odio que ha sentido por esa persona. Que lo pueda mirar y lo pueda bendecir con sinceridad, pero que sabiendo que es una persona dañina, usted no le vaya a dar lugar en su casa. Llámese su esposo, su hijo o su hija. Pero el problema es el corazón. El problema es que Dios se asome en nuestro corazón y lo vea lleno de reclamos, lo vea lleno de ansiedades por venganza, malos deseos, ojalá le pase. Uy, ese es el problema. Ese verdaderamente es el problema. Y si nosotros no entendiéramos que sin perdón no hay reino, escuche esto, sin perdón no hay reino, porque sin perdón no hay perdón de Dios, y si no hay perdón de Dios no hay paternidad, no, y si no hay paternidad no hay herencia, las cosas buenas de Dios no estarían a nuestra disposición. Seguirían las consecuencias del pecado sobre nuestra vida, que es lo que vemos en algunos cristianos. Y ellos no entienden que están haciendo algo que los expulsó del reino de los cielos, los tiene por fuera del reino de los cielos, porque los habitantes del reino de los cielos son los hijos y las hijas de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Y los hijos y las hijas de Dios somos herederos del Rey, del Padre Celestial. Y los que somos herederos de Dios, del Padre Celestial, caminamos sabroso en esta tierra, vivimos en paz, tenemos salud. ¿Qué pasó? Claro, vivimos bien, tranquilos, sin ira, sin pleitos, sin contiendas. Eso es. Ahora, póngale cuidado a esto. Si ya sabemos nosotros que en el reino de los cielos tenemos que perdonar, porque si no estaríamos equivocados diciendo que estamos buscando a Dios cuando andamos por otros caminos. El camino del odio no es el camino de Dios, no es el camino del reino de los cielos, no. El camino del perdón sí. El que perdona anda por el camino que Dios le trazó. El que perdona tiene cerca al Dios de los cielos. Está en una búsqueda genuina, en una búsqueda certera. Le va a dar frutos esa búsqueda, el que perdona. Pero también mire esto, póngale cuidado. Mateo, capítulo 19. Yo no me refiero sino a lo que dice la Biblia. Si alguien empieza a suponer que las razones y los argumentos, no, eso, al menos yo no le acepto a nadie argumentos humanos para decir, pero ¿cómo así, pastor? Pero es que Dios, pero es que Dios es amor, ¿cómo así? Entonces no entiendo. No, vaya y pelee con Dios. Yo le voy a leer lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 19, versículo número 3. Léalo conmigo, por favor. Mateo 19:3 dice la palabra. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire lo que le plantea los escribas y fariseos al maestro. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Mire la respuesta tan clara del rey del reino de los cielos. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Has escuchado eso? Les está diciendo. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces la persona que no conoce qué es la búsqueda de Dios, qué es la búsqueda del reino de los cielos, en este punto empieza a argumentar, empieza a decir, venga, ¿cómo así? Pero
¿Cómo me puede haber unido Dios? ¿Cómo me puede haber juntado Dios a mí si yo conocí a esa muchacha en tal parte y estaba en tal otra y la conocí en una rumba y la conocí en una casa de mala muerte? Y entonces lo que pasa es que, y argumenta que Dios no los unió, pero ellos se unieron, ellos. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La persona que recae, la persona que cae por fuera de la gracia, empieza a levantar una doctrina alrededor de su decisión propia, personal, individual, de ir en contra de estos textos. Y él hace una doctrina que defiende su decisión de divorciarse y volverse a casar. Entonces él dice aquí en esto, si ve, hermano, es que uno, pues de pronto uno tiene dureza en el corazón. Pues déjeme decirle que con dureza de corazón nadie se salva, porque la persona de corazón duro es amargado, es resentido, es odioso, no perdona, que por eso es que se separan las personas. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Si estamos siendo restaurados en el propósito primordial de Dios, al principio no fue así. Y esto es claro lo que está diciendo el Señor. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, en tal caso sí se puede separar, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, póngale cuidado, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Diga usted, a mí. Claro, porque nosotros estamos estudiando la Biblia. No todo el mundo, ahí en el mundo hacen y deshacen, pero nosotros empieza a hablar de algo muy importante. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué es un eunuco? Oiga, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es una persona castrada o naturalmente privada del deseo, del apetito sexual. Se puede ser eunuco de varias maneras y el Señor Jesús lo va a decir ahí. 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, naturalmente nacieron sin deseo sexual. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, esos son los castrados. Cuando el rey odiaba a una familia, cuando alguien de la familia lo traicionaba, cuando alguien de la familia no quería ir a la guerra, entonces traían todos los varones y los castraban y los ponían al servicio más vil, al servicio de la cocina, de la reina, de cosas así. Son hechos eunucos por los hombres. Y póngale cuidado a esto. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¡Ah, caramba! Los eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Aquellos que, casados en una congregación, tuvieron un traspiés, una dificultad, un problema, no pudieron evitar la separación y entonces determinaron que si van a vivir en el Señor y no tienen la posibilidad de restaurar su hogar, sencillamente le van a decir al Señor, Señor, quita de mí el deseo sexual. Porque tienen muy claro, escuche, porque tienen muy claro que por fuera de su esposa no hay opción. Mire, que el mundo se invente lo que quiera, pero no hay un texto bíblico que diga, ni siquiera uno, porque si hubiera uno yo le diría, hay una regla en la teología que dice esto. Una sola vez que la palabra diga algo no lo convierte en doctrina. Si hubiera una sola vez donde apareciera que la persona
se puede divorciar y se puede volver a casar, en tal caso se podría volver a casar, que dijera así, y lo dijera una sola vez, no era doctrina. Pero ni siquiera una sola vez dice claramente la Biblia que alguien conociendo del Señor se pueda divorciar y se pueda volver a casar, ni una sola vez. Entonces dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, así como le dice con el perdón, le fortalezco esto, póngale cuidado. ¿Qué dice para los que conocemos del Evangelio, la Biblia? Mateo capítulo 7, versículo 10 y 11. De esto sí abunda en la palabra, de esto sí hay por todo lado. El fortalecimiento de que si usted ya conoce del Señor y decide separarse, mire lo que pasa. Versículo 10, primera carta a los Corintios 7. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 11. Y si se separa, quédese sin casar, o le queda una opción, o reconcíliese con su marido. ¿Con el vecino? ¿Con el patrón? ¿Con el compañero de trabajo? No. Reconcíliese con su marido y que el marido haga lo mismo, que no se separe, y si se separa se quede sin casar o le queda una opción, reconcíliese con la misma. Eso sí está allí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, mi hermano, mi hermana, que en el reino de los cielos los hombres y las mujeres no se recasan. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí en este mismo capítulo 7, ¿por qué? Dígame por qué. Versículo 39, primera carta a los Corintios 5:39, 7:39, perdón. Dice la Biblia, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Maravilloso. Ya es otra cosa. Yo por eso entiendo muy claramente, porque cuando yo llegué a la iglesia cristiana, yo escuchaba por ahí un susurro, córtalo Señor, córtalo, ahora, córtalo. Y yo decía, a ver, ¿qué será? Entonces le pregunté a una hermana y me dijo, no, mire mi hermanito Eticor, venga, mi hermanito, yo le quiero explicar, mi hermanito, lo que pasa es que, yo tengo un marido tan cansón, no, pero es que, pero es un estorbo, es un tropiezo. Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, tú que conoces todo, tú que lo sabes todo, Padre, si mi marido no se ha de convertir, pero que no sea para dentro de 10 años, no, Señor, este mismo año. Padre, si no se ha de convertir, córtalo. Y yo le pregunté a la hermana, ¿y usted se quedaría sola? Me dijo, no. El Señor me tiene un varón de Dios. Pero sí, es verdad, si se le muriera el marido, es libre para casarse con otro con tal de que sea en el Señor. Pero mientras que vive, perdóneme, en el reino de los cielos, los hombres y las mujeres no se recasan. Bueno, se lo digo con otro texto bíblico, Romanos, capítulo 7 también. Usted no encuentra un solo texto bíblico que le diga claramente que el cristiano, el conocedor de Biblia, el que camina en el reino de los cielos, se puede recasar. No. Y le repito, si hubiera uno solo, y no hay contexto, no es doctrina. Pero ni siquiera uno hay. Versículo 2, Romanos 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si el pretexto fuera fornicación, en estos dos textos confirmarían si hubiera sido que el Señor hubiera dicho, a no ser porque el marido cometa fornicación,
entonces sí, en vida del marido se puede casar. No, eso no es, no, la Biblia no da esa opción. No, no la da. No la da de ninguna manera. Entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Isaías, capítulo número 58, versículo 1. Nadie puede decir que está en la búsqueda de Dios cuando está haciendo lo contrario a lo que Dios le dice. ¿Estamos conectados con eso o no? Isaías 58, 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Le dice al profeta: grite y anúnciele a mi pueblo que está en rebelión, que se está engañando. ¿Por qué? Y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2. Que me buscan cada día. Lo buscaban, pero andaban en rebelión. No entiendo, Señor. No entiendo. Ese es el error que muchos cristianos cometían la otra vez. Ahora, años, décadas atrás. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Yo lo recuerdo, hermano. Personas metidas en ayuno y en oración casi a diario. Habían abandonado su familia, habían abandonado sus hijos, su marido, su mujer, su esposa. Habían renunciado a todo irresponsablemente. Y usted les preguntaba y decían: no, es que yo quiero buscar al Señor de día y de noche. Y decían que estaban en ayuno y oraban constantemente, hermano. En la congregación donde nosotros llegamos por primera vez había un cuartico, y en ese cuartico las personas se encerraban. Y para ellos buscar de Dios era estar constantemente en ayuno y en oración. Vale cuando se está obedeciendo la palabra. Vale cuando estamos dentro del reino de los cielos y estamos observando muy bien, cuidadosamente, lo que el rey nos manda. Pero ¿sabe qué? Esas personas equivocaban el camino porque decían: estamos buscando del Señor en ayuno y en oración. Pero eran irresponsables al haber abandonado sus hijos, al no darse cuenta qué estaba pasando con su esposa, al no importarles si sus hijos estaban solos, abandonados, expuestos a violación, a abuso, a maltrato, a que se perdieran por ahí. No les importaba. ¿Estaban buscando a Dios? Estaban en rebelión. Anúnciale a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Por un lado decían: estoy buscando del Señor en vigilias, en ayuno, en oración, en una cantidad de cosas, pero habían dejado la ley, habían dejado el mandamiento y no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, pero están equivocados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia significa que si yo no obedezco la ley del reino de los cielos, nunca me voy a encontrar con el Rey, jamás me voy a topar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Si alguno de nosotros, si algún cristiano en algún lugar del mundo ha decidido no perdonar, que no se engañe, no está en la salvación, no está en el reino de los cielos. Si algún cristiano, algún creyente, teniendo la posibilidad de leer, de entender y de aplicar lo que entendió, sencillamente tomó la decisión de divorciarse y volverse a casar, no está en el reino de los cielos. Porque el Rey del reino de los cielos ha dicho que los habitantes del reino de los cielos perdonan y no se recasan. Si usted me puede explicar de otra manera eso, si me puede mostrar que estoy equivocado, se lo agradecería, ¿sabe? Porque yo quiero estar con usted en la eternidad junto con Cristo. Pero no me puedo engañar, no. Por más que sea mi familia. En mi familia me han dicho: Héctor, pero es que mira, pero mira. No, qué pena. Si no conocen la palabra, yo me quedo callado. Hagan de acuerdo a sus propias leyes. Pero cuando la persona conoce del Evangelio, yo me le paro firme y le digo: no,
estás en pecado. Pero legalista, pero se volvió muy santo, pues como si nosotros no lo conociéramos, cómo fue de pequeñito y de joven. No importa. Hoy he conocido la palabra del Señor y usted y yo, como habitantes del reino de los cielos, estamos llamados a una cosa, a una sola cosa, a obedecer. ¿A qué estamos llamados? A obedecer. Y si no, ¿cuál es el cuento?